680, 700 años. Es más fácil recordarse del entero, ¿verdad? 700. 680, 700 antes de Cristo aproximadamente, y está aquí el profeta mayor en cantidad, 166 capítulos como los libros de la Biblia, y conteniendo todo de la vida del Señor en profecías. Gloria al Señor. Desde que Él iba a ser el niño, dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 era el versículo del mes de diciembre de 2016. Y hermano, tenemos aquí el sufrimiento. Tenemos que recordar lo que el Señor hizo y cómo vino. Todo esto estaba en su escritura. Pero queremos enfocarnos allí en el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo eso se refiere al Señor. Y cuando se habla de Jehová, que hizo esto con él, se está refiriendo a Dios el Padre, siendo Jesús el mismo Jehová, Dios. Pero aquí viendo la Trinidad, ¿verdad?, en función, como vimos en estos días. Así que tenemos aquí, podemos titular, Jesús sufrió injustamente por ti y por mí. Jesús sufrió injustamente por ti y por mí. No nos podemos olvidar de esto. Esta es la esencia de la vida cristiana. Esta es la esencia del Evangelio. Y gloria al Señor, que hay victoria por lo que Él hizo. Hice una ilustración que una niña estaba en una escuela, y la misionera estaba enseñando sobre el sacrificio de Cristo como esto. ¿Y cuántos niños, ¿verdad?, han sido salvos por escuchar? Yo a los 7 años escuché el Evangelio a través de una escuela dominical. Y no recuerdo muchas cosas, no recuerdo quién estaba al lado de mí, habían como 2 o 3 niños, pero el profesor estaba hablando de que Jesús pagó por nuestros pecados, y el que no tenía a Cristo iba a estar separado en el infierno de Dios. Inmediatamente yo dije, yo no quiero estar allí. Esta niña igualmente dice que estaba allí escuchando lo que Cristo le pasó. Hermano, un niño es tan inocente, pero al mismo tiempo Dios nos manda a ser como un niño para ser inocentes a la maldad y poner nuestra confianza en el Señor. Eso no lo podemos perder. Y tenemos que entender, ya si hemos escuchado la historia del Señor, hermano, estamos viviendo la luz de esta verdad. Jesús sufrió injustamente. Cuando una persona es masacrada aquí, si tenemos sensibilidad y no estamos como están muchos en el mundo también, que están grabando primero que ayudar y otras cosas, nos va a doler. Posiblemente no dormimos por un tiempo por saber la tragedia. Miren, bueno, el Señor nos libre, pero está pasando eso más en el mundo, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Gracias al Señor que nosotros estamos en la mano de nuestro Dios y Él nos protege. Pero hermano, esto está creciendo, esta violencia, estas circunstancias. Recuerdo cuando veníamos aquí a San Cristóbal hace muchos años, e hicieron la carretera 6 de noviembre, la estaban construyendo, y allí nosotros experimentamos un accidente feo. Es decir, nosotros no, sino los que iban de frente a nosotros. Y yo recuerdo yo iba como medio durmiendo y se escucha una explosión, ¡pam!, de un choque, una camioneta pequeña con una grande. Y al final el chofer murió en nuestros propios ojos. Eso nunca lo voy a olvidar. Siempre que uno pasa por ello, siempre que paso, recuerdo el lugar. Mi padre, que no puede ver muchas cosas de esas, sacó de abajo, el Señor le dio gracias, rompió una puerta, sacó un niño, estaba abajo, una cosa terrible. Murió el chofer, había otro más acompañándolo. El niño, no sabemos qué pasó con eso hoy. Nos dimos cuenta que había una cruz, así que alguien sí falleció, posiblemente. Bueno, se fue ese chofer. Mi hermano le puso la mano aquí, sin ser médico, pero se nos murió en nuestra propia cara. Nadie se va a olvidar de eso. El cerebro que Dios nos ha puesto inmediatamente plasma lo que nos impacta. Pero hermano, ¿usted se imagina que hubiéramos estado allí en la cruz del Señor? En ese momento, cuando estaba María, cuando estaba hablando con Juan, cuando estaba el soldado diciendo lo que le dijo al Señor, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ese momento cuando aún la creación fue afectada, porque Dios, el Creador, el Todopoderoso, estaba entregando su vida. No era cualquier hombre, no era como los otros ladrones, era Dios y hombre entregándose por nosotros. Entendemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, allí se separó de su padre, como vamos a ver. Pero esta niña, cuando escuchó, dice que le salían lágrimas de sus ojos, porque ella dijo, ¿cómo va a ser que eso le pasó a Jesús? Y estaba llorando y triste. Pero luego, al otro día, viene la niña feliz. Y la profesora le pregunta, pero mija, tú estabas ayer llorando, y hoy, ¿cómo tú vienes tan feliz? Lo contrario. Sí, maestra, es que yo sabía, ayer yo lloraba porque Jesús murió.
y me dio mucha pena. Pero luego me explicaron que Él lo hizo por mí y yo me entregué a Jesús como Salvador. Y por eso hoy estoy más feliz. Hermano, eso es lo primero que tiene que hacer un ser humano, una persona. Si ha entendido, recuerde allí Felipe el Etíope, él leyendo y allí mismo esta porción y no entendía que era el Señor. Y nosotros hoy hemos entendido que Él vino con un mensaje, Él vino y se despojó de su gloria y Él vino para que creamos su anuncio. Y Él se entregó por nosotros, hermano, un juicio injusto. En 3 puntos. Una hermana tuvo una tarea y tuvo que explicar los juicios. Y este era el mensaje que yo tenía de eso. Jesús fue tratado con injusticia por un juicio injusto que no merecía. Jesús fue tratado con injusticia por un juicio injusto que no merecía. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Quién? Jesús fue quitado de esta tierra. Fue muerto por cárcel y por juicio. Es decir, como uno que merece cárcel. Como uno que merecía un juicio de esta tierra. Pero sabemos que Él fue injusto el juicio al Señor. Vamos al Salmo 22. Cuando hay salmos que se refieren a David, a otro autor, pero a la obra del Señor, se llaman mesiánicos. Y esto es un salmo tremendo y mesiánico. Y fíjese cómo empieza, lo hemos mencionado. Empieza como el Señor también repitió esas palabras en la cruz. ¿Qué dice allí el Salmo 22:1? Dice al músico principal sobre Sahar, Salmo de David. David estaba hablando, pero es mesiánico, se está cumpliendo, estaba plasmándose la profecía de lo que el Señor Jesús iba a decir y lo que Él sintió. Hermano, ¿usted quiere saber lo que sintió el Señor Jesús en la cruz? Allí está en el Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí, de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así que vemos el sufrimiento del Señor. Esto es lo que sentía el Señor. David lo sentía y solamente Dios, que conoce el corazón, puede saber lo que David estaba sintiendo y plasmar lo que el Señor Jesús estaba sintiendo. Fíjese que hay referencia, ya tenemos una ayuda en nuestra Biblia. Si usted tiene una Biblia de estudio, posiblemente tiene referencia al Nuevo Testamento de cómo, en qué lugar se dijo estas cosas. Por ejemplo, se encomendó, líbrele a él, sí, lo dijeron. Y esto está allí, no vamos a buscarlo, pero Mateo 27 y también en Marcos 1. Yo voy a ser rápido también para entender y tener, si usted está escribiendo, un resumen de estos juicios. Pero fíjese antes de esto, cómo se ve a una experiencia de David con la burla. Miren, como hemos dicho, si el ser humano le ha puesto a la burla de este mundo bullying, que se parece a la palabra, el que más cogió eso fue el Señor Jesús. Experimentó todo. Allí tenía que haber en nosotros un ánimo, saber que el Señor Jesús pasó por todo esto. Solamente con esto. Mira el 7 y el 8. Todos los que me escarnecen, se burlaron de él. ¿Pero quién? El creador. El creador de esa creación, valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, ustedes son míos y se están burlando de mí. Señor, si hubiera sido como nosotros los humanos, dicho: ustedes saben quién soy yo. Pero él enmudeció y la palabra nos dice que no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. La gente se encomendó a Jehová, líbrele él. Mira el versículo 12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Una referencia allí. Usted no sabrá mucho lo que es Basán, una región, ¿verdad?, de Israel, donde se dedicaba al ganado. Pero lo importante es saber lo que se siente como toros. Es decir, una presión grande, una tristeza grande. ¿Por qué? Por la obra que estaba haciendo por nosotros. Jesús fue tratado con injusticia, con un juicio injusto que no merecía. Por cárcel y por juicio fue quitado. Mira el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Ojalá que nosotros no tengamos que leer esto un día en esta misma condición. Pero si aún estamos en esa condición, tenemos la promesa del Señor, porque Cristo pasó todo por nosotros.
Hermano, tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Dice la Biblia que no pueda compadecerse. No tenemos uno que no pueda compadecerse, porque Él fue tentado en todo. Y nos olvidamos, Él era el Señor. Algunas veces a mí mismo me viene a la mente, Él era Dios, sí, pero yo soy humano y yo soy su hijo. Él podía hacerlo, hermano. Él no tenía por qué hacerlo así. Él pasó todo esto por nosotros. No es lo mismo uno cumplir aún su propia condena, pero cumplir la condena de otro es algo diferente. Mira el versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y una esto a lo que dijo el Señor allí en Getsemaní, orando aún por nosotros. Y Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rendición, sumisión total al Padre, como tenemos que tener nosotros. Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Aún vendrán momentos en que no entendemos si queremos, óigame bien, queremos en el sentido de que no entendemos que eso es lo que debemos hacer delante del Señor. Y la Biblia nos dice, sí, esa es mi voluntad. Y decimos, Señor, ayúdame a yo cumplir tu propósito. Pero yo no quiero que se haga mi voluntad. Eso es humildad, eso es desprender nuestros propios deseos para que se haga la voluntad de Dios primero. Amén. Y fíjese el 14, usted quiere ver allí una depresión prácticamente, ahí está. Usted quiere ver un desánimo grande, allí está. Estás tú experimentando desánimo, identifícate allí con el Señor Jesús. Y Él es que puede animarte a ti, darte gozo. Él es que nos da victoria a nosotros por ese juicio injusto que Él padeció por nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, lo dijo Isaías años antes. Y mire cómo nos está diciendo David a través de la palabra inspirada en el capítulo 22 también, que el Señor se sentiría de esa manera. Así que emocionalmente su corazón como cera derretido. Hermano, hay esperanza en el Señor. Podemos animarnos en el Señor. Usted sabe que la vida cristiana también el Señor quiere que como que filtremos nuestras emociones muchas veces. Nos sentimos mal, el Señor quiere escucharlo. Si usted tiene una mejor amiga, si usted tiene a su marido, a su esposa, y usted tiene un buen amigo, usted le va a decir, usted no le va a mostrar nada más la cara bonita de todo. Por eso es que en un paréntesis el noviazgo es muy importante para conocerse, con los rolos, sin rolos, con un buen vestido, un mal vestido, digo, no mala ropa, sino en la buena y en la mala. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, hermano, nuestro mejor amigo es el Señor y debemos hablar con Él. Él pasó todo por nosotros. Si se va a sentir alegre, va a ser su gozo que sus hijos que están en desánimo vayan a los pasajes que lo que Él ha padecido, hermano. Mire, inmediatamente yo aquí repasando, llorando al Señor, yo me estaba animando y el Señor, pero es que no hay nada en la tierra que nos dé desánimo a nosotros. Es decir, eso es lo ideal. Sabemos que nos vamos a desanimar un momento, pero hermano, debemos animarnos con la obra del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y mire, rápidamente, los juicios del Señor se pueden resumir en uno religioso. Los supuestos religiosos, ¿quiénes eran los religiosos del tiempo del Señor Jesús? Religiosos no eran salvos, eran personas que practicaban religión, que decían yo vivo para Dios, pero en el corazón no habían sido transformados. Dos nombres, ¿quién eran? F y S. Fariseos y saduceos. El libro que traemos de la vida de Jesús nos va a enseñar mucho sobre esto, y vamos aún a entender lo que ellos practicaban. Pero no nos preocupamos por eso, porque el Señor Jesús dijo que no imitemos lo que ellos hacían, eran hipócritas. Tenemos que imitar al Señor. Así que era un juicio religioso injusto, y el primero fue ante Anás, luego ante Caifás, y una comisión irregular. Oiga, violaron a los mismos reglamentos que tenían ellos y fueron al Sanedrín. Este era el alto tribunal del tiempo de judío allí. Y finalmente le hicieron una sesión en la corte, pero ellos violaron sus leyes. Es decir que fue injusto el supuesto religioso. Pero recuerde que los judíos no podían llevar al Señor Jesús ellos mismos, porque la ley mosaica les prohibía matar. ¿Y qué ellos hicieron? Como cantamos, fueron donde el imperio romano, fueron allá para que ellos se encargaran. Hermano, qué premeditación y alevosía, qué injusticia. Y hoy se ve eso también, ¿verdad?, en este mundo. El Señor permitió todo esto. Ese fue el juicio supuestamente religioso, porque eran los que decían seguir al Señor y entregaron al Salvador. El otro fue el civil, o fue con el imperio romano. Se verificó primero ante Pilato, luego ante el rey Herodes, y otra vez llegó donde Pilato. ¿Cuál fue la conclusión? Vamos a Mateo 26. Mateo 26.
Porque Él, nuestro Señor, por cárcel y por juicio fue quitado. Fue tratado con injusticia en un juicio injusto que no merecía. Mateo 26. Qué paciencia la de nuestro Señor. Qué humildad. 55 dice la palabra del Señor allí. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. A todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esa es la parte triste, ¿verdad? Hermano, el Señor fue blasfemado. Le levantaron falso testimonio. Esto lo dice allí la palabra de Dios. En Marcos 14:56 yo lo leo. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Hermano, la verdad es una sola. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero qué bueno que también su palabra es la verdad. Y nos está enseñando su carácter para que entendamos, hermano, que en las cosas de esta tierra, en el diario vivir, hermano, seamos humildes. El Señor nos ha enseñado esto. Jesús nos dice que se cumplió la Escritura. Todo esto lo permitió y el plan de Dios el Padre, que el Señor fuera a la cruz por nosotros. Pero recuerde, fue como uno preso por cárcel y por juicio. Él fue quitado de esta tierra. En el civil, Juan 19, mire conclusión allí en Juan 19. Juan 19, 4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Después de todas las contradicciones, el mismo Pilato no encontraba la conclusión de este asunto. Se había dado cuenta. Pero fíjese el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Vamos a leer el 7. El 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero yo no podía matarlo. Pero estaban como dice: mátalo tú, ¿verdad? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Gloria al Señor por su respuesta. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Gloria al Señor por su humildad. Después de estas contradicciones, allí en el juicio civil por los romanos, el Señor fue tratado también con injusticias, con contradicciones. Y solamente habló para recordar la autoridad, no para él salir, porque él tenía todo poder para hacerlo en ese momento, porque todo era conforme a las Escrituras. Así que Cristo, hermano, en este primer punto, ¿qué aprendemos? ¿Qué queda para nosotros? Él fue la expiación por nuestros pecados. ¿Qué significa esta expiación? Que Él fue sacrificado. Recuerden los sacrificios del Antiguo Testamento y cómo, creo que con los jóvenes se estaba recordando que Abraham sabía que tenía que degollar a su hijo en pedazos y derramar su sangre. Y allí en el derramamiento de sangre que hay perdón de los pecados. Y Cristo fue a esto por nosotros. Así que agradezcamos al Señor por la sustitución de nuestros pecados. Esto es propiciación, entonces también. Que Él fue el sustituto. Aprovechemos a ir a Dios el Padre y utilizar el trono de gracia que Cristo Jesús abrió, porque Él padeció injustamente. Pero también Jesús recibió el juicio de Dios que no merecía. Mientras los suyos no le recibieron en la tierra, que dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Que hemos nosotros recibido, que hemos creído, pero Él vino y a lo suyo, es decir, la mayoría de su creación y de su pueblo Israel, lo rechazó. Hermanos, la sentencia humana, dice Edward Young, no tuvo poder real sobre Jesucristo, pero la sentencia de Dios sí se aplicó. Dios había dicho y dice en su palabra que su ira está desplegada sobre el pecado. Él tiene que mostrar su ira sobre el pecado.
Él no quiere, pero su naturaleza es santa y perfecta. Pero mi hermano, ¿cuál es nuestra salvación? Que Él puso el castigo de nuestros pecados sobre su Hijo Jesús. Isaías 53 nos recuerda otra vez. El versículo 10, hermano, eso tiene que realmente llenarnos nosotros de sorpresa, pero también de gozo por saber lo que el Señor ha hecho. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, óigame bien, quebrantarlo, el Señor, Dios el Padre, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nos preguntamos, wow, qué plan maravilloso de nuestro Dios. ¿Cómo el Señor hizo este plan? Realmente, ¿por qué lo hizo de esa manera? No entendemos. Pero lo que sí entendemos es que Jesús recibió el juicio por nosotros. Jesús recibió la consecuencia por nosotros. Hijo, algún hermano tuyo recibió una pela por ti un día. Si la recibió por ti, ¿sabe por qué fue? Porque papá le dio a todo el mundo. Pero no creo que tu hermano haya dicho, démela a mí por él. No, Señor, eso no va a pasar en esta tierra. Al revés, muchas veces mentimos y pecamos para que nos saliéramos nosotros de ese problema y no nos culparan. Pero, y mal hecho, ¿verdad? Tuvo eso también. Pero mi hermano, Jesús lo hizo por nosotros. Jesús tomó el castigo que nosotros teníamos que recibir. Eso tiene que a nosotros llenarnos de gozo en saber que Él hizo eso por nosotros. Mateo Henry dice, Él fue juzgado, acusado, probado y condenado de acuerdo a la forma usual de la ley. Dios hizo un proceso en contra de Él, Dios el Padre, a su propio Hijo. El único abogado que es también la víctima, ese fue el Señor Jesucristo por nosotros. Y qué bueno, hermano, que Él mismo se presentó como el abogado defensor, pero luego se quitó la bata de abogado defensor y se puso la de reo, la de culpable. Se ponen líneas muchas veces, antes se ponían líneas y ahora se ponen de colores naranja o colores fuertes. Y luego cuando Él murió por nosotros, se volvió a poner la bata de abogado y sigue intercediendo por nosotros. Jesús recibió el juicio de Dios el Padre por nosotros, que no merecía, pero fue por nuestros pecados. Hermanos, eso debe motivarnos a nosotros a vivir en santidad, porque Él es santo. A pesar de la unidad del Padre, ¿cómo empezó el Salmo 22 allí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, en hebreo. Haciendo una referencia allí el Señor a cómo fue rechazado por el Padre. ¿Por qué, mi hermano? Porque la unión del Padre, vimos el miércoles pasado, es perfecta. Y así nos manda a nosotros como sus hijos, como iglesia, a estar unidos perfectamente en Él, solamente en Cristo. Pero en ese momento, Dios el Padre vio nuestros pecados sobre su Hijo Jesús. Hermano, pero qué gozo es saber que Él lo hizo por nosotros. Así que en ese momento fue desamparado, es decir, se separó por un momento el Padre de Él, porque Él estaba tomando nuestro lugar. Primero de Pedro 1:17 nos recuerda al apóstol allí. Primero de Pedro 1:17. Jesús recibió el juicio de Dios. Recuerda, hay un juicio de Dios y un día todos estaremos delante de Dios. Pero si ya arreglamos esa cuenta aquí en la tierra, no tenemos que ser condenados, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es lo que nos queda a nosotros de este punto. Eso es lo que debemos hacer. Mirar allí Isaías 53:10, que el Señor Jehová, Dios el Padre, quebrantó a su Hijo por nosotros. Y entonces decir, como dijo el carcelero, Señor, ¿qué hacemos? Si tú no tienes a Cristo, arrepiéntete y confía en Jesucristo como Salvador. Si tienes al Señor, mi hermano, entonces que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Jesús recibió el juicio de Dios el Padre, que no merecía, lo hizo por nosotros. Primera Pedro 3:17, que también nos dice allí más adelante, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué?
¿Cuál es la razón? Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria al Señor. Que fue vivificado en espíritu. Como dice Romanos 8:11, ese espíritu que Dios el Padre levantó a su Hijo de los muertos, es el mismo que ha puesto en nosotros para vivificarnos del pecado y para que andemos en su voluntad. Gloria al Señor. Para que tengamos ánimo y gozo y esperanza en Él. Hermanos, tenemos que recordar que el justo se entregó por los injustos. No era Él, no era por Él, lo hizo por nosotros. Alguien tenía que pagar por esto y el Señor pagó la deuda. Él mismo puso su vida, puso su cuerpo sobre el madero por nuestros pecados. Entonces eso debe llevarnos a nosotros a huir de pecado y vivir para el Señor. A recordar que entonces, ¿para qué lo hizo? Dice allí, para llevarnos a Dios. Gloria al Señor, que vamos al cielo, hermano, porque éramos pecadores y ya Dios el Padre nos ve justificados a través de Cristo Jesús. Pero no solo a llevarnos a Dios cuando Él venga, sino a llevarnos a Dios a esa presencia, a hablar con Él en oración, a ese trono de gracia, a vivir para nuestro Señor. Podemos acercarnos al Señor. Efesios nos dice que éramos enemigos y ahora somos cercanos por la sangre de Cristo entregada. Bueno, 700 años antes, este era el plan de Dios. Quebrantar, el castigo estaba ya predicho. Tú te imaginas, mi hijo, tú no quieres saber los castigos que te van a poner a ti tus papis. Mis hijos no quieren saber eso tampoco. Yo cogí lo mío también ya. Pero cuando esos castigos bien puestos nos corrigen, mire qué bueno el resultado. No queremos el castigo, pero qué bueno el resultado. Que podemos ser mejores hijos. Pues Dios sigue haciendo lo mismo. Y Él es el Padre perfecto. Pero no podíamos nosotros tomar el castigo de la ira de Dios y llegar al cielo. No. Alguien tenía que pagar y Jesucristo lo hizo por nosotros. Así que no tenemos que pagar nosotros, pero recordemos que Dios quebrantó a su Hijo por nosotros. Y por último, Jesús fue tratado por injusticia por nosotros también. Pastor, pero no estamos allí. Pero eso es lo grande de la verdad bíblica, de que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz también. Isaías 59. Entonces, nos gozamos que el Señor lo hizo, nos sorprendemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Primero, Él tuvo un juicio injusto por nosotros. Segundo, Él tomó la consecuencia del juicio de Dios que merecíamos nosotros. Y por último, Él fue tratado con injusticia por nosotros también, por nuestra causa. Mucha gente que bueno, eso pasó y no, como que se hace el loco, como decimos, ¿verdad? No, bueno, yo no creo en Dios, mire. Nuestro pecado llevaron a Jesús a la cruz. Él lo hizo por nosotros. No hay una escapatoria. La única forma de un ser humano poder escapar de sus pecados es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Isaías 59: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que primero tenemos la esperanza y después tenemos la condición y el pecado, ¿verdad? Qué bueno tener esperanza, hermano. Nuestro Dios sigue teniendo poder y su mano para salvarnos. Si tú no eres salvo hoy, no tienes a Cristo como Salvador, tú confía en el Señor, en su salvación. Pero fíjese que al Señor le desagrada, le molesta, le da náuseas el pecado. Hay una división. El pecado al creyente no le lleva al infierno, pero quita esa comunión con el Señor y Él no toma en cuenta esa oración. A propósito, marido, ¿verdad? Que dice Pedro que no seamos ásperos con nuestras esposas, porque aún esto puede estorbar las oraciones. Y los varones dicen amén. Señor, ayúdanos. Y las damas dicen amén. Señor, ayúdanos. Pero todos nosotros debemos cuidarnos, hermano. Porque al final no es un versículo para los esposos solamente, sino que todos nos mantengamos a cuenta con nuestro Dios. Él quiere salvar. Pero las iniquidades, dice, han hecho ocultar el rostro de Dios. Si tú no tienes a Cristo, hay la ira de Dios y un juicio que tú vas a enfrentar delante de Dios. Y lo grande de este juicio es que ya Dios bajó su martillo de juez perfecto y ha dicho que todo hombre es culpable. Solo se está esperando cumplir esa condena. Y tú no quieres cumplir esa condena, que es estar separado por la eternidad de Dios.
Pero si tenemos a Cristo, mi hermano, nos ha librado de esa condena. Para recordar que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz, nuestra vida debe responder, mi hermano, en vivir para aquel que nos ha salvado. Fue tratado con injusticia por nosotros. Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y viene a la luz para que sus obras, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que, hermano, y eso es después del versículo que conocemos famoso, ¿verdad? Que el Señor mostró su amor enviando a su Hijo por nosotros. Así que, hermano, nuestras iniquidades han llevado al Señor a la cruz. No podemos olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Quién mató a Jesucristo? Preguntaba la maestra en la clase de señoras en una pequeña iglesia. Fueron tan distintas las respuestas como el número de personas. Barrabás, porque Cristo murió en su lugar, contestó una. Pilato, contestó otra. Los soldados romanos, el Sanedrín. Las respuestas de lo que acabamos de recordar. No, respondió la maestra. Y señalando a mi madre, que había quedado viuda a consecuencia de las balas de un asesino, dijo: tú mataste a Jesús. Mi madre fue sorprendida por la declaración: tú mataste a Jesús. Vino como un relámpago a su memoria la tragedia de la muerte inesperada de mi padre, y se colocaba en la posición de un asesino, echándose a llorar. Yo maté a Jesús. Era cierto, pero aún Cristo la amaba porque ella había muerto. Pero ese día, el 26 de mayo, Elisa Alemán, viuda de Hernández, con ternura en su corazón, invitó a Jesucristo a entrar a su vida. Era la decisión que cambiaría su vida, y a través de 40 años, una vida victoriosa, porque una maestra le dijo ese día: tú mataste a Jesús. Hermanos, nosotros matamos al Señor. Nuestros pecados llevaron al Señor a la cruz, y Él lo hizo por nosotros. Lo hizo por amor. Por eso en la Santa Cena recordamos el sacrificio de Cristo. Porque eso debe enternecer nuestro corazón, debe sensibilizar nuestro corazón, y debe poner nuestra vida a decirle al Señor: heme aquí, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Yo no tenía cómo pagar. Realmente es gracia, es un regalo, es un favor del Señor. El Señor fue tratado con injusticia. Pasamos por persecuciones y situaciones. Nos sentimos en desánimos y nuestro corazón puede tener cargas. Hermano, el Señor pasó más todavía. Y Él entiende. Y no solamente lo entiende, sino tiene poder para animarnos. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de gozo. Él es el consuelo. Su Espíritu Santo así se llama. Podemos nosotros venir a Él como somos sacerdotes, mi hermano. Podemos venir a su trono de gracia. Hermano, démosle gracias al Señor por Él darnos una sustitución. Cuando jugamos los deportes, hay una sustitución, ¿verdad? Y muchas veces se hace esta seña, que es una X. Una sustitución. Y cuando en el basquetbol, ¿verdad?, sustituyan al que está en la banca. Yo era un banquero y no de dinero. Siempre estaba en la banca. Pero llega un día en que el que está en la banca juega, y ese es el día más glorioso. Y cuando había sustituciones, aunque sea un minutito, mire, se sentía gozoso, ¿verdad?, ese que hace una sustitución. Y hermano, mire, el Señor hizo una sustitución por nosotros. Nosotros teníamos que pagar, pero no podíamos hacer nada, y pagarle a Dios el Padre por nuestros pecados. Tenemos que sentirnos agradecidos por esa salvación, y eso nos debe llevar a hablar de esa salvación a otros. Eso nos debe llevar, como dijimos, a seguir viviendo en la santidad, porque Cristo nos sacó de ese pecado. Y cuando nuestras manos, cuando nuestros sentidos, cuando nuestra vida se acerca al pecado, debe dolernos y recordarnos que el Señor fue clavado. Andrés Sofía en estos días me enseñó un tornillito así, yo creo que fue ayer, ¿verdad, mija? Papi, mire, con esto fue que clavaron al Señor. Una cosita así chiquitica de computadora. Yo: no, mija, los clavos del Señor fueron una cosa grande, según lo que dice la tradición. Hermano, tenemos que recordarnos que como hombre Él sufrió todo esto. Nuestro Señor sufrió este juicio injusto. Sufrió, así que podemos decir que socialmente, políticamente, todo, y espiritualmente sufrió. Y lo hizo todo por nosotros. Pero no solo sufrió y murió, sino que venció a la muerte, al mundo y al pecado. Y está vivo y está intercediendo por nosotros. Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Él lo hizo por amor. Entonces, hermanos, si lo hizo por amor, ¿cómo debemos responder nosotros? Y ya sabemos la respuesta. Vamos a orar. Gracias, Señor.
Padre, nos humillamos delante de ti, porque realmente nuestra iglesia hoy no va a recordar la Santa Cena, pero cada día debemos recordar tu sacrificio, Señor. Gracias por hacerlo por amor, Señor. Gracias, Señor, por tu planificar esto antes de la fundación del mundo, Señor. Conforme a las Escrituras, el diablo creía que ya había acabado con la oportunidad de salvación al ser humano. Y todo era tu plan, Señor, donde te reíste. Tuviste victoria sobre él, sobre los enemigos. Pero, Padre, tuviste misericordia de tu propia creación que te rechazó. Nosotros mismos te llevamos a la cruz, Señor. Como esa profesora que le dijo, tú mataste a Jesús. Nosotros también, Señor, llevamos a tu Hijo a la cruz. Pero, Padre, nos perdonaste porque aceptamos esa obra como la sustitución de nuestras vidas. Gracias, esa es, Señor, la propiciación de nuestros pecados. Padre, ¿cómo nosotros seguir en el pecado entonces? ¿Cómo nosotros no ir a tu palabra y amarte? No nos cuesta nada, a ti te costó todo, Señor. Permite a tu pueblo amar, Señor, tu obra, servirte más. Y todo, Señor, ese servicio será empujado si el amor de Cristo nos constriñe y realmente entendemos lo que tú has hecho. Padre, y si hay alguno que no te conoce hoy, si ha entendido, Señor, que tú te entregaste a tu Hijo por nosotros, lo quebrantaste, lo castigaste, Señor, ¿por qué, Señor, nos entregará salvación? Así todos orando. Si hay alguno que no está seguro que Cristo es su Salvador, ¿por qué hoy, recordando el juicio injusto y lo que el Señor hizo, el Señor Jesús por nosotros, no te entregas a Jesús como Salvador? Hay alguno en este salón que orando, ya Dios ha puesto en tu corazón, yo no estoy segura de mi salvación, y quieres hoy estar seguro y confiar plena y solamente en Cristo Jesús. Él ya lo hizo, estamos en el 2017, porque en ese año aproximadamente Jesús vino y se entregó en la cruz. Niño, joven, adulto, no vas a llegar al cielo. Si no tienes a Cristo, no vas a poder tú escaparte del juicio de Dios, porque ya la Biblia ha dicho que el hombre, el ser humano, está condenado por sus pecados. Pero si hoy tú crees en Cristo Jesús, estás libre de esa condenación. Estás libre de ese pecado que te llevaba al infierno y puedes ir al cielo, estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Hay alguien que no tiene a Cristo, niño, joven, adulto, y dice, yo me quiero entregar a Jesús. Jesús lo hizo por mí. Él realmente entiendo que tomó juicio injusto y estaba viéndome a mí para Él ir en obediencia al Padre y entregarse por amor y misericordia. Él tomó el juicio, la ira de Dios sobre su propio cuerpo, sobre su vida, y aún dijo, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por ti y por mí también. Y nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Y alguien que no tiene a Cristo, no tiene a Jesús y quiere hoy entregarse a Jesús como Salvador. Es decir, yo quiero estar segura que Él es mi Salvador. Yo no quiero irme y yo no puedo cómo pagar ese juicio, yo no puedo cómo defenderme yo mismo. Ningún ser humano puede defenderse, pero Dios ha provisto un abogado para ti, su Hijo Jesús, que se entregó en la cruz. Solo lo tienes que aceptar. No tienes que pagar nada. Él lo hizo por amor. Pueblo de Dios, cada día debemos nosotros pedirle al Señor recordar lo que Él hizo. No hay pecado, no hay vida, no hay meta, no hay proyecto, no hay aún desánimo. Experimentaremos situaciones, pero el Señor, su corazón estaba como cera, estaba sudando como gotas de sangre, fue abofeteado, burlado, recibió todo rechazo. Hermano, animémonos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él es el Todopoderoso y Él se entregó y Él sufrió el rechazo de su creación siendo el Rey de Reyes, señores, señores. Y nos ha animado a nosotros a vivir como sus discípulos fieles, sabiendo que si Él como el Maestro hicieron esto, a nosotros posiblemente más, pero Él nos ayuda Él mismo, Él nos anima, Él nos da su gracia para que sigamos adelante y podamos ser fieles. Él se compadece de nosotros y su Espíritu es el Consolador. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Ayúdanos y anímanos en tus caminos y que seamos motivados a servirte, a amarte, a dejar el pecado, a hacer tu obra, a buscar más tu rostro, Señor, a contemplar tu hermosura, como recordamos esta mañana, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, mi Dios, por tomar esos juicios injustos, por ser burlado por tu creación, Señor. Pero, Padre, nos has perdonado porque hemos confiado
que tú fuiste nuestro sustituto, Señor, nuestra propiciación. Oh Padre, entonces motiva a tu pueblo a seguir adelante, a vivir y a conducirnos con temor mientras tú vienes, sabiendo que hiciste todo esto por nosotros. Ayúdanos a ir a otros y a contarles, como Felipe y el etíope allí, que todo esto está hablando del Salvador, Jesucristo, que se entregó por la humanidad, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, mi Dios, Señor, porque aunque fue un quebrantamiento, Señor, que no podíamos nosotros tomar, Jesús lo pudo hacer y lo hizo por nosotros. Y nosotros no tenemos que experimentar estas cosas, Señor. Anímanos, Señor, en tus caminos y que sigamos conociendo la dimensión de tu amor y tu sacrificio. Padre, que no haya nada que te rehusemos, Padre, porque tú has hecho todo. Que nuestra respuesta sea amor y servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. ¿Cómo no vamos a dejar de cantar otra vez Salmo 63? Y esta mañana y esta noche está allí el mensaje para que respondamos al Señor. Vamos a ponernos de pie para ver tu poder y tu gloria. Hermano, que vengamos a la iglesia para contemplar la hermosura de Dios, para incluir en su santo templo. Que podamos nosotros responder. Dile al Señor esta noche, antes de contarte, mi hermano: Señor, heme aquí, gracias por hacer todo eso por mí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Él quiere usar a su pueblo. Salmo 63, Dios mío, eres tú.
Miércoles 6. ¿Ah? Oye, ¿cómo dice Claro, eso? ¿no? Y ¿Cómo para puede los otros ser días que también. bueno y justo Pero se cuando